Somos radio en vivo. Somos podcast. Somos música. Somos noticias. Somos cultura joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Aquí comienza Alerta en la City, un espacio donde la actualidad financiera y tecnológica toma protagonismo, así, sin vueltas. Alerta en la City. En la calle me conocen como el hip hop, the real dance creep. La cara de los jóvenes del país es el turro más pegado. What the fuck is this? Buenos días, 10:05 de la mañana, 22 grados. Arrancamos duro. ¿Cómo estás, Agustín? Dura como la semana. Dura como la semana. No podía ser de otra manera llegar a este viernes. Viernes gris, feo, se viene frío. Está llovinando afuera. Sí, y sí, está anunciado lluvia hoy. Fin de semana, no sé cómo viene el pronóstico, pero por ahora todo gris. Yo lo único que voy a decir es tuvo. Esto a vos. ¿Tuvo? Sí. No, yo no pido lluvia. Hacete responsable de esto. A mí cuando es el verano me joden, así que Qué ahora háganse delincuente. responsable. ¿Te vas a quedar encerrado este en tu casa con cara de triste todo el fin de semana? Hoy tengo cancha, así que bien. y tengo un cumpleaños después, así que voy bien. Y bueno, nada, el lunes es mi cumpleaños, así que voy a intentar ponerle onda, pues si llego a mi cumpleaños totalmente devastado el lunes, así que vamos a ponerle onda. 30, 30 y... 31. Todo para abajo ahora. Y todo declive, como Argentina o no, bueno, lo vamos a ver, ¿no? ¿Cómo te comportás en la cancha? ¿Te comportás como con Argentina o sos más sacado? Porque con Argentina te vi en la cancha esta semana, fuimos a ver Argentina y Brasil con Agustín, un baile, una fiesta, pero un tipo tranquilo en la cancha. Estaba tranquilo porque con vos tengo confianza, pero había otras personas en las cuales no tengo tanto, así que me comporté muy bien. En la cancha, con mi padre y con mi hermano, la situación es totalmente contraria, totalmente desaforado. Un monstruo desatado. Un monstruo, sí. De hecho, a veces me da un poco de miedo que me enfoquen un poco enojado. Pero bueno, nada fuera de los límites, o sea, dentro del control, pero muchísimo más efusivo que lo que pudiste ver el martes, en lo que fue un gran partido. Realmente nos tocó un partidazo. Espectacular, lo decíamos con Agustín, no tenemos recuerdo de un partido así, una victoria tan clara de Argentina sobre Brasil. Argentina la ha ganado muchas veces, pero este baile, 4 goles, incluso tuvo un cierto morbo. El día después del partido empecé a consumir contenidos periodísticos de Brasil, a ver qué decían los brasileños, y estaban totalmente humillados, pero enojados con su equipo, con su entrenador, pidiendo la dimisión de Dorival Jr., pero humillados, o sea, nunca los vi así a los brasileños y la verdad que un poquito me gustó. Yo tengo que decir una cosa, en la cancha se hablaba mucho de, esto hasta hace no mucho era todo lo contrario, ¿no? Como que los que bailaban eran Brasil. Yo tengo un recuerdo de chico de una Copa América que nos ganan una final 3-0. 3-0, sí. Sí, que nos pegaron un baile, pero yo era chico y entiendo que antes, o sea, pero realmente desde lo que yo recuerdo, nunca hubo una diferencia. O sea, yo lo dije y menos mal que salió bien. A los 20 minutos me di vuelta y te dije a vos y a otra persona que estaba ahí, y dije, esto está liquidado, ¿no? Sí. Y no, realmente, incluso el Mundial del 90, que vos no viste, porque sos muy joven, yo era chico y lo que me acuerdo de ese partido fue que nos pelotearon todo el partido, pegaban tiros en los palos, en los travesaños, boicochea, llegamos al arco de ellos 2 o 3 veces, una fue el gol. Y le ganamos 1-0, pero fue un baile que nos dieron. Nada que ver con lo que vimos esta semana en el Monumental. Sí, y ni siquiera era solo baile de gambeta, era realmente de posesión. Era un equipo que no le podían sacar la pelota y que estaba muy seguro de que... Yo lo que noté, que para mí eso es cuando un equipo está fuerte, era un equipo que sabía que iba a ganar. Estaban convencidos. Y bueno, nada, la verdad que se la pasó muy bien. Primera vez que voy a ver a la selección, así que bien. Segunda que voy al Monumental. Lindo estadio. Espectacular. Hay que decirlo, el mejor de todos. hay que reconocer. No, el mejor de todos no, pero lindo estadio. No me vas a comparar el estadio de Vélez. Vos me podés comparar la pasión que sentís por tu club, pero no me podés comparar los dos estadios. Mira, te voy a decir una cosa. El estadio mío tiene mis colores. El tuyo es gris, así que hay que decirlo también. No es gris. Es gris. ¿Cómo las que butacas no? son grises, pero el estadio no, y todo el resto, rojo. El resto todo y gris. blanco. Yo veía gris. Blanco. Entré y veía gris. Pero muy lindo, hay que decirlo. Muy estadounidense. Había lugares para comer. La gente estaba bien. Muy cómodo, hay que decirlo, eso sí. Bueno, con este comentario de Agustín, que no comparto nada, que habla desde la envidia nada más, vamos a pasar un poco a la finanza y a la economía. Semana picante, ¿no? Semana picante con el dólar. De vuelta el dólar, tanto los financieros, hablo del MEP y del contado con liquidación, como el Blue, superando la barrera de los 1.300 pesos. Ayer retrocedieron un poquito. La brecha también pasando ese 15% en el cual el gobierno la venía manteniendo, superando el 20%. Si bien es mucho menor que lo
lo que vimos en el gobierno de Alberto Fernández, donde la brecha superó incluso el 200%, es cierto momento de turbulencia, ¿no? Turbulencia cambiaria, presión en la City, muchos inversores y empresas comprando contratos de dólar a futuro. ¿Qué significa esto? Que están preciando que en los próximos meses puede haber una devaluación de la mano de un nuevo acuerdo con el fondo y quieren estar cubiertos con esos contratos. Y el gobierno, saliendo ayer el propio presidente a decir no vamos a devaluar, y el ministro Luis Caputo anunciando que el acuerdo con el fondo implica un desembolso de 20.000 millones de dólares. Bueno, ¿qué implica eso para la economía argentina? ¿Va a bajar o no va a bajar el dólar? ¿Qué pasa con las reservas? Eso te lo vamos a contestar en una entrevista en minutos con un especialista. Quiero abarcar en la entrevista también y que lo charlemos, más allá de la parte técnica, de la cantidad de plata y demás, el tema comunicacional del gobierno que parece estar perdido, ¿no? Sale el ministro a decir una cosa, después salen otros funcionarios a decir otra cosa, porque más allá del monto, también importa cuánto va a ser el desembolso inicial, en cuánto tiempo, si son 20 mil millones de dólares todo junto, o en realidad es 20 mil millones más otra parte que sería lo que se sirva para pagar, cuánto va a ser disponible. Hay algo que me parece que no terminó de cerrar, de hecho los mercados me parece que lo interpretaron de esa manera, porque después de una suba en las primeras horas de ayer volvieron a bajar y retrocedieron bastante, sobre todo bancos y demás. Me parece que hay algo del timing que los mercados no terminan de ver, más allá de que fue un anuncio como, incluso el FMI después salió a decir, estamos en tratativas. Entonces me parece que había la necesidad de mandar una señal por lo que estás diciendo vos, porque está repercutiendo en reservas, el Banco Central está perdiendo muchas reservas también, pero no sé si termina de cerrar. Realmente todo lo que el gobierno logró el año pasado desde lo comunicacional y de demostrar, parece que se está cayendo un poco rápido, ¿no? Previo a unas elecciones, hay cositas para ver y me parece que hay algunas cuestiones discursivas que el gobierno no está pudiendo amarrar, algo de lo que hasta ahora lo había logrado y bastante bien. Sí, en el mercado ayer me decían faltó contundencia en el anuncio y por otro lado también me decían se apresuraron un poco, ¿no? Y por eso las acciones, como decís vos, se dieron vuelta. Arrancaron en verde ayer la rueda y terminaron, por lo menos los ADR argentinos en Wall Street, cayendo hasta 3% en dólares. Es decir, el mercado todavía quiere saber qué va a pasar con el dólar en el futuro, cuál es el esquema cambiario. Bueno, eso es lo que está pidiendo el mercado. Eso en un contexto global bastante adverso. Donald Trump anunció aranceles del 25% a la industria automotriz, que los va a empezar a implementar a partir de la semana que viene, a todos aquellos autos que tengan partes importadas o que hayan sido importados, con lo cual le pone presión a socios comerciales como Japón, como Europa y como Corea del Sur. El 2 de abril, es decir, si no me equivoco, porque yo me pierdo un poco de las fechas, el miércoles, se anuncian cómo van a ser los aranceles. Vamos a estar hablando de eso en la segunda parte del programa con una gran entrevista. Ojo la semana que viene, porque se espera un gran impacto, o no. Vamos a ver, porque hasta ahora Trump viene como amenazando, pero después viene soltando un poco la soga que quiere amarrar. Entonces, vamos a ver cómo sea eso, pero el gobierno, entonces, como decís vos, en un contexto movido y de volatilidad. Vamos a ver cómo resulta esto en las próximas semanas, sobre todo por lo que decías vos de empieza Estados Unidos a poner cierta presión sobre algunos socios comerciales y esos socios comerciales empiezan a buscar otros mercados. Entonces, si de repente China se da vuelta y dice, bueno, voy a poner productos que ya no puedo poner en Estados Unidos, en América Latina y en Argentina, con este tipo de dólar, con este tipo de producción, ¿cómo va a impactar? Bueno, hay muchas piezas de ajedrez en un año que empieza a ser un poco más complicado para el gobierno que el año pasado. Por supuesto, muchas preguntas, también intentaremos darte algunas respuestas aquí en Alerta en la City. Estamos hasta las 11 de la mañana, quédate que ya volvemos.
10:17 de la mañana, continuamos con más Alerta en la City. Te decíamos que el escenario cambiario está picado en el mercado. Hay muchas dudas, hay mucha incertidumbre sobre cuál va a ser el nuevo esquema cambiario. El gobierno intentó ayer salir a calmar un poco esa incertidumbre con el anuncio sobre cuánto sería el desembolso del Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, ayer tuvimos una rueda bastante difícil en los mercados. Como te contábamos, cayeron las acciones, los bonos resistieron, subieron, pero levemente, y el panorama todavía es incierto hacia adelante. Para entender un poco qué está pasando, estamos en comunicación con Martín Polo. Martín Polo es economista y jefe de estrategia en Cohen Aliados Financieros. Martín, buenos días, ¿cómo estás? Te saluda Leandro Dario. Hola, Leandro. Buenos días, ¿cómo andan? Muy bien, ¿vos cómo estás? Muy bien, todo bien. Bueno, Terminando la semana. me alegro. La primera pregunta que te quería hacer es cómo viste la rueda de ayer post anuncios de Caputo sobre el acuerdo en el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué las acciones cayeron? ¿Por qué fue una rueda que no fue lo positiva que se hubiera esperado? Bueno, te doy más o menos mi percepción, digamos. Yo creo que el mercado, si bien está convencido o cree que el acuerdo con el fondo sale, lo que quiere más certezas de cuáles van a ser las condicionalidades de eso, un poquito más específico, no solamente hablar del monto en general, sino como decir, bueno, cuánto va a ingresar en la primera etapa, si hay algún esquema de cambio del régimen cambiario, valga la redundancia, y bueno, son todas esas cuestiones en las cuales el gobierno ahí hizo un poquito de agua en esas declaraciones. Primero cuando uno lo escuchaba a Caputo a la mañana, parecía que entraban los 20.000 millones de dólares rápidamente, después parece que no. En definitiva, chicos, a mí lo que me parece que más allá de las bondades que va a traer el acuerdo con el fondo, creo que eso nosotros lo estamos incorporando como un escenario certero. Estamos lejos de que esa plata que aporte el fondo nos pueda ilusionar en cuanto a una apertura más rápida del control de cambios, ¿no? Yo creo que ahí el mercado va pecando un poco, me parece, de cierto optimismo en que el acuerdo con el fondo, por lo menos lo que se dejaba ver hasta hace un mes atrás, de que iba a haber una buena adelanto de divisas, y con eso el Banco Central iba a estar más fuerte como para animarse a abrir el cepo. Me parece que hoy por hoy no es el escenario más probable, ¿no? Lo que pasa que, bueno, en el medio, vos recién bien lo comentabas, se rompió un poco ese consenso tan claro que había, o por lo menos que parecía inamovible, que era que el ritmo del crawling peg iba a ser del 1% hasta octubre, ¿no? Estábamos todos, o por lo menos creía que el mercado estaba muy convencido de eso, y bueno, todas estas cosas que pasaron las últimas 2 semanas, un poco que rompió eso, por lo menos se puso en tela de juicio, y cuando aparece esas dudas, y bueno, empiezan a notarse más las falencias que tenía, o por lo menos el vaso medio vacío que tenía este proceso de acumulación de reservas, en el cual, si bien fue muy bueno, digamos, porque el Banco Central el año pasado compró muchos dólares hasta febrero, es cierto que muchos de esos dólares que compró tenían ciertos aspectos transitorios. Habíamos recordado la primera parte del año pasado, que teníamos ese esquema de pagos escalonados de importaciones. Después, cuando la cosa empezó a ponerse un poquito más picante, llegó el blanqueo, y eso obviamente alivió esa falta de dólares. El gobierno consiguió ese puente. Bueno, ahora se terminó, evidentemente hay esa fatiga en cuanto a ese impacto, esas esquirlas del blanqueo, y bueno, y te queda más de lleno los problemas, si querés, más de fondo que tiene la economía argentina, más allá de haber resuelto la parte urgente de estabilizar el mercado cambiario. Y Martín, ¿no? el mercado, ¿qué está esperando ahora? ¿Saber cuál va a ser el nuevo esquema cambiario? ¿Qué va a pasar con el dólar tras este acuerdo con el fondo? Mirá, cuando hablo del mercado, es lo que yo supongo que puede estar esperando el mercado, ¿no? Yo no sé, digamos, qué piensan los miles de inversores. Puedo hacer una hipótesis de lo que está pasando, sobre todo por el comportamiento que está habiendo. Yo creo que estamos en tiempo de definiciones. De hecho, por eso nuestro House View ayer fue de tiempo de definiciones. Un debate que íbamos a tener seguramente en agosto, septiembre, cuando ya estemos más cerca de las elecciones,
se adelantó. ¿Por qué? Y bueno, porque la salida del cepo este año se va a tener, o por lo menos el mercado cree que se va a dar. Y se va a salir del cepo, obviamente cuando se salga del cepo va a haber dudas en cuanto a cuál va a ser el tipo de cambio del día después. Quizás es más fácil estimar el de los 3 meses posteriores a la salida del cepo, pero el mes de que se abra esa olla, si es que se abre, obviamente el tipo de cambio es una variable que el mercado tiene ahí, hace hipótesis. Creo que ahí no hay un consenso de hacia dónde tiene que ir o cuál va a ser la política del gobierno, si va a ser un tipo de cambio fijo, si va a ser una banda de flotación, en caso que lo sea, cuál va a ser el grado de intervención que tenga y si el mercado lo va a presionar al alza, digamos, son todas unas cuestiones que obligan a cierto cuidado que antes esperábamos tenerlo para, como te digo, a partir de agosto, bueno, se adelantó todo. Yo creo que todo esto contaminó un poco ese escenario. Obviamente hay muchas posiciones de carry que se cerraron, por eso ves que el Banco Central vendió en 9 ruedas 1.400 millones de dólares. Esto marca un poco también las falencias que tenía de esta acumulación de reservas. No era, digamos, cuando nosotros insistimos de este déficit en la cuenta corriente cambiaria, bueno, un poco lo que estábamos marcando es eso, cuando se te acaba esos dólares, ese financiamiento, que no está ni bien ni mal, ¿no? Uno tiene que saber que si vas a un esquema de una cuenta corriente cambiaria deficitaria, lo que necesitas es financiamiento. Si no tenés financiamiento, tenés que mover dos variables, o el precio o la cantidad. Creemos que la cantidad ya no tenés mucha chance para moverlo, básicamente porque no creo que el gobierno refuerce el control de cambios. Por lo tanto, la otra variable que le queda es el tipo de cambio y la otra es seguir dilapidando reservas. Martín, ¿cómo estás? Buen día, gracias por estar con nosotros. Charlamos un poquito con Lean al principio del programa y quería preguntarte cómo analizás la comunicación que realizó ayer el gobierno, porque se interpretó como que quizás incluso se apuraron porque después el Fondo Monetario dijo no, o sea, no está tan cerrado, faltan un montón de etapas. Después también varios funcionarios tuvieron versiones distintas sobre si la totalidad de ese monto podría estar disponible o no, de cuánto llegaría, en qué etapas, y uno sabe que los inversores cuando no tienen tanta claridad o cuando ven que hay cierta duda entre distintos funcionarios, se ponen un poco nerviosos. ¿Crees que estuvo bien la comunicación o que está un poco desafinada para poder llevar certidumbre? Ay, no lo sé, cómo evaluar la comunicación del gobierno. Seguramente haya gente que analice comunicación y lo sepa mejor. Lo que yo noto, o por lo menos si te doy mi opinión, a mí me parece que el gobierno está ansioso de dar buenas noticias, ¿no? Esa ansiedad lo lleva a veces a decir cosas que el mercado pide un poquito más. Recordad que a mediados de febrero, si mal no recuerdo, el gobierno empezó a hablar del acuerdo con el fondo, es decir, ellos mismos entraron en este debate, lo pusieron sobre la mesa y en ese sentido decían como que el acuerdo solamente le faltaba el moño. Seguimos sin tener noticias, el fondo tampoco dijo mucho, tuvimos funcionarios de segundo rango que decían que se reunían, es decir, faltaban las certezas un poquito más, que el gobierno como que generó esa expectativa y después esa expectativa como que se fue aplacando, por lo menos faltaban un poco más de definiciones. No sé, a mí si me permitís, a mí lo de ayer no me gustó mucho, es decir, no me pareció muy apropiado, es decir, haber adelantado un discurso de Caputo a la mañana que no estaba en los planes. Después salieron los demás funcionarios a aclarar lo que decía Caputo. Me parece que ahí siento cierta ansiedad del gobierno en dar esa buena noticia que todavía no está. Y el mercado ante esa falta de noticia, que si bien va a ser mejor tenerlo que no tenerlo, es decir, la noticia va a ser buena, digamos, va a ser mejor que antes, obviamente va a tener ciertos habrá recalibramientos, no sé cómo se dice, o habrá algunos cambios que, bueno, estamos expectantes a ver si se hace, pero me parece que ahí el gobierno como que pecó de ansioso y el mercado un poco sabiendo como, vos pensás que el mercado ya estaba en una posición bastante pro Argentina, ¿no? Entonces siempre las expectativas las tenés que seguir alimentando para que sigan buenas, no para que a pesar de que sean buenas, sean menos buenas que antes, ¿me explico? Entonces creo que el mercado está pidiendo esas definiciones con la salvedad, digamos, si querés, con la mala noticia que no creo que tengan esas certezas.
Entonces, por eso es el problema que tenemos hoy. Creo que hasta mediados de abril o hasta mediados de incluso a principios de mayo, esas certezas no las vamos a tener. Y en ese mientras tanto, esperando que el directorio del fondo vote el acuerdo, sería mediados, fines de abril, faltan semanas todavía. En ese mientras tanto, ¿cómo ves el dólar? ¿Qué puede llegar a pasar con el dólar? ¿Vamos a seguir viendo volatilidad? Sí, yo creo que volatilidad vas a tener, obviamente, digamos, si vos me preguntás, me parece que yo no esperaba estas fuertes ventas que tuvo el Banco Central, esta mayor demanda que hubo. Me parece que acá otra vez vuelve a filtrarse un poquito la credibilidad, o por lo menos lo que el mercado haga su propia aventura, ¿no? En cuanto a si le cree que va a llegar y que verdaderamente va a haber fondos frescos y le van a torcer el brazo al Fondo Monetario, un poco que inyecte más o que nos adelante más plata de la que solía dar, y que si al mismo tiempo está en el beneficio de la duda que si los demás organismos internacionales te dan más plata, digamos, ahí el mercado, la verdad, ahí, Leandro, yo ahí tenemos que prever qué es lo que va a pensar el resto del mercado, que ya tiene un sesgo pro gobierno. Este es un mercado que le gobierno cada vez que tiene estas declaraciones, así que ayer de hecho estuvo, si bien no fue del todo bueno el día, fue relativamente bueno, es decir, se desinfló, pero está esa expectativa, el mercado elige creer, yo creo que en ese sentido, y creo que ya un poco esa desilusión que tenía, recordar que hablábamos de 15.000 millones, todo, nosotros un poco fuimos evaluando qué es lo que el mercado tenía incorporado en precios, ¿no? De manera de decir, bueno, si el acuerdo sale, ¿cuánto lo desilusionaría el mercado? Si es 5.000, ¿lo desilusiona? Y yo creo que sí, porque de nuevo es la letra chica, el mercado como que cree que un anuncio, cuando digo el mercado, insisto, es lo que creo que piensa, ¿no? Pensando que nos van a adelantar fondos, vamos a poder tener una política cambiaria independiente de lo que pase con los fundamentos de la economía, de un tipo de cambio que se nota que está atrasado, bueno, la presión la vas a seguir teniendo. Obviamente, si cuando genera esta expectativa, este wait and see, de decir, bueno, quizás el Banco Mundial nos 10.000, este poroteo que hay entre organismos internacionales, le puede dar cierta estabilidad al mercado. Yo creo que el mercado ahí está, la brecha ya subió bastante, subió al 22%, no lo veo yendo al 30%, así que lo vería como en una tensa calma, quizás en una calma más, con la brecha bajando un poquito, por lo menos la menor presión sobre los financieros. No sé si eso le va a alcanzar para que el Banco Central empiece a que vuelva a comprar dólares, quizás ahí lo que lo puede favorecer al Banco Central es un poco la estacionalidad que se le viene del agro, esta mayor oferta que le podría venir por ese lado, pero la tensión está, el ruido está y está contaminado, el agua se contaminó. Ahora vamos a depender lo que diga el Fondo Monetario, o por lo menos lo que acuerden con el Fondo Monetario, y a ver si nos vuelven a convencer de que el crawling al 1% no se toca hasta octubre. Pero naturalmente, ponerle que no se toque en octubre, dentro de 4 meses lo vamos a volver a debatir. ¿Qué viene después del crawling al 1%? Clarísimo. Clarísimo. Martín Polo es economista, es jefe de estrategia en Cohen Aliados Financieros. Martín, muchas gracias por darnos tu mirada sobre lo que está pasando y un poco pensar qué puede pasar hacia adelante. Te mando un abrazo. Bueno, muchas gracias, hasta la próxima. Hasta luego, buen fin de semana. Bueno, interesante la mirada porque la volatilidad va a seguir, por lo menos hasta que sepamos cómo es el acuerdo en el fondo y el directorio del fondo lo vote. Sí, algo que dejó ahí deslizar como que va a haber que poner un ojo es, bueno, entrada de dólares que estacionalmente puede venir por el campo, pero los productores están liquidando menos, vienen liquidando menos en los últimos días de lo que venían liquidando anteriormente, está bajando el promedio. No sé si porque están viendo y también especulando con una posible devaluación, entonces dicen, bueno, nos guardamos los granos, por lo tanto, no sé si va a haber tanta entrada. Digo, esto de que venimos hablando, la foto anterior estaba, por lo menos hasta diciembre estaba mejor, ahora parece desquebrajar un poco. Así es. Bueno, seguimos con Alerta en la City. En instantes una entrevista muy interesante para pensar lo que está pasando en el mundo. Trump y sus aranceles, cómo pegan en la Argentina. Quédate.
¿A qué viniste acá? Si todo eso me lo merecí. Sabes que me ganas, como siempre gana todo lo que me lastima. No sé cómo hablar, ni qué decirte a los ojos. Prefiero empezar por condenarme a tus antojos. Bueno, acá se va Charly García con los puestos del Hotel Bauer. Charly García. Ayer fui que compré Calillo. Puesto que voy a cantar a final de Soca, Yo lo que le rompo el culo a todos. extraño, Charly. Y voy a poner a la gente, yo salía a mí. ¿No querés volver a tocar, a cantar? Sí, boludo, pero a Estados Unidos. Pero estás en Buenos Aires, Charly. Loco, ¿por qué no me dejan progresar? Ten cuidado, Charly, tenés cuidado. A despertar. 10:33 de la mañana, 22 grados la temperatura, sigue nublado sobre la ciudad de Buenos Aires y te decíamos, están pasando muchas cosas en el mundo, es un mundo incierto, con mucho riesgo geopolítico y con muchas decisiones que está tomando la política, en este caso la Casa Blanca, el presidente Donald Trump, que impactan sobre los mercados, sobre las decisiones de inversión y también sobre el comercio y los flujos comerciales. Donald Trump anunció que impondrá aranceles del 25% a la industria automotriz, aquellos autos que no sean fabricados en los Estados Unidos. Hay una sola empresa que fabrica el 100% de sus unidades dentro de los Estados Unidos, estoy hablando de Tesla, cofundada por Elon Musk, que también es funcionario del gobierno de los Estados Unidos. Pero también el presidente Trump anunció que a partir del 2 de abril va a imponer aranceles recíprocos a otros productos, a otras naciones, y eso sin duda va a tener un efecto, si se concreta, muy muy fuerte. En el mercado siempre están en la duda entre si esto se trata de una amenaza para negociar y sentar a socios, aliados y adversarios en la mesa de negociación y arrancar concesiones de ellos, o si es algo efectivo. Esa es la duda que tiene el mercado. Un poco para analizar esto y qué está pasando en el mundo, tenemos en comunicación a Esteban Actis. Esteban es doctor en Relaciones Internacionales y profesor de la Universidad de Rosario. Esteban, ¿cómo andás? Te saluda Leandro Ario. ¿Qué tal, Leandro? ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Vos cómo estás? Todo perfecto. Buenísimo. Estábamos hablando recién de los nuevos aranceles que anunció Donald Trump sobre una industria que es muy sensible, la industria automotriz, sensible porque emplea a muchas personas y Estados Unidos siempre fue muy fuerte en esa área. Te quería preguntar qué impacto crees que va a tener si esto se concreta. Bueno, efectivamente la gran pregunta es la que vos te hiciste al inicio de la presentación, es si estamos en presencia de una estrategia negociadora de la administración Trump o efectivamente hay un cambio de la política comercial con respecto a Trump 1 y con respecto a lo que hemos visto en Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial en adelante. Ian Bremmer, consultor que ustedes conocen, escribió una columna hace poco en Foreign Affairs donde él dice, no, esto no es táctica negociadora. Acá claramente hay un intento de Trump de remoldear el orden económico internacional y el lugar de Estados Unidos que tiene en ese orden. Entonces, esto ya me parece una primera respuesta que cambia las expectativas del mercado. Hasta ahora el mercado viene preciando que efectivamente hay mucho de amenazas para negociar y bueno, no le ha puesto un precio todavía muy fuerte, si bien ha habido oscilaciones a la baja y a la alza con un mercado canguro, de que efectivamente hay un cambio de paradigma muy fuerte en política comercial y el lugar de Estados Unidos en la producción global. Me parece que el 2 de abril, que es el momento de la liberación nacional, como dijo Trump, si efectivamente vamos hacia una aplicación de aranceles recíprocos, bueno, me parece que vamos a tener un sacudón en el mercado muy fuerte porque va a mostrar que esto viene para largo y que efectivamente no es solamente bargaining power, como decimos los internacionalistas, sino que hay un intento de moldear y remoldear los mercados internacionales. Esteban, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Quería hacerte una pregunta con un ejemplo concreto para ver esto que estabas hablando de moldear a los nuevos mercados, que es,
Tomo el ejemplo de los autos eléctricos de Tesla, ¿no? Uno de los principales competidores, que es chino, es una empresa que se llama BYD, B larga YD, que ya anunció que va a tener una fábrica en Brasil para empezar a distribuir autos por América Latina, entre ellos Argentina. Para mí eso muestra de que quizás ante este nuevo panorama muchas empresas chinas o de otros países que pueden llegar a tener algún problema, empiezan a poner sus productos en otros sectores del planeta, empiezan a buscar otros mercados, como puede llegar a pasar. ¿Ves que esto puede empezar a realmente moldearse con estas nuevas expectativas y que de repente otras regiones empiezan a recibir más productos de países como China? ¿O crees que eso va a tardar un poco más de tiempo? ¿O que Trump capaz en un momento dice, bueno, no, frenemos y vemos cómo resolvemos esta situación? Súper interesante tu pregunta. Estaba leyendo que antes de ayer Xi Jinping se reunió con más de 40 CEOs de empresas occidentales y no occidentales multinacionales, dando a intentar dar un poco de certidumbre al orden internacional liberal, y eso me parece que es claramente sumamente gráfico del momento que China intenta ocupar, de estabilidad en el comercio internacional. Y efectivamente, digo, las empresas chinas están jugando muy fuerte a intentar llenar el vacío que puede dejar Estados Unidos en materia comercial. Y la empresa que decís vos, BYD, no solamente tiene allá inversiones fuertes en Brasil, Indonesia, Turquía y en Hungría, y ahora ha anunciado que quiere producir en Alemania, dado que la Unión Europea ha puesto aranceles elevados a los autos eléctricos. Efectivamente, me parece que un proceso que veníamos viendo de una mayor penetración de China en varios mercados, en el caso automotriz, esta política de Trump va a acelerar ese proceso. La gran pregunta es cómo va a hacer la administración Trump para frenar los efectos inflacionarios que tiene esto. Efectivamente tiene efectos inflacionarios muy fuertes. Trump apunta que la baja de impuestos va a provocar un relief en los empresarios y va a poder compensar el aumento de tarifas. Pero efectivamente el impacto inflacionario a los consumidores norteamericanos y globales es muy grande. Y ahí creo que la Fed de Powell está teniendo una política de adultos en la sala, intentando dar cierta también certezas del manejo de la tasa, pero efectivamente entramos a un nivel de incertidumbre para los mercados productivos y financieros muy grande, que bueno, creo que va a ser la norma en estos meses que tenemos por delante. Esteban, vos escribiste un libro muy interesante con Nicolás Kreuz sobre la disputa por el poder global entre Estados Unidos y China. Lo que veíamos hasta la administración Biden era una estrategia de Estados Unidos focalizada en algunas áreas, tal vez más sofisticada en su disputa con China. Estoy hablando de 5G, de semiconductores, tal vez también inteligencia artificial, intentando poner trabas para que China no lo sobrepasara tecnológicamente y también económicamente. Ahora Trump parece que quiere romper todo el orden internacional liberal que Estados Unidos creó. ¿Cuál de las dos estrategias te parece más efectiva desde el punto de vista de Washington para que China no lo reemplace como superpotencia global? Bueno, la primera, la que venía aplicando la Casa Blanca con Trump 1, Biden, muchos resultados no ha tenido. China sigue aumentando sus capacidades tecnológicas. El caso de DeepSeek, la inteligencia artificial, es un claro ejemplo. Y hay otros, en Internet cuántica, el teléfono de smartphone de Huawei con un chip de 7 nanómetros, algo que Estados Unidos pensaba que era imposible, con un chip propio de China. Entonces, la autosuficiencia china en materia tecnológica viene avanzando. Si bien uno puede decir, bueno, lo han retrasado, pero ahí hay un avance muy grande. Y como bien decís vos, Trump 2 parece que quiere moldear y remoldear la producción global en segmentos tradicionales. Estamos hablando de intentar que empresas extranjeras produzcan en Estados Unidos autos u otros bienes, metalmecánica o baja tecnología. Entonces, efectivamente, hay una visión de que Estados Unidos tiene que apostar a un offshoring total de su producción y que pueda producir lo máximo posible en su territorio, rompiendo las cadenas regionales, el TEMEC, globales, las relaciones transatlánticas con la Unión Europea, y efectivamente esto tiene un impacto muy fuerte. Uno le cuesta ver la racionalidad detrás de todo esto. Uno siempre, le pasa a ustedes como economistas, uno intenta decir, bueno, ¿cuál es la racionalidad de todo esto? En términos económicos parece muy difícil.
y ya está generando malestar en los CEOs. Una encuesta de Economist sobre los CEOs en Estados Unidos ya tienen una visión muy, muy negativa de Trump, no la pueden manifestar porque Trump tiene el control absoluto del sistema político norteamericano, entonces es muy difícil mostrar una disidencia, pero, y bueno, ni que hablar de los mercados financieros con cómo está generando un impacto en el Standard & Poor's. Y eso es también interesante. Trump, uno, estaba muy preocupado por qué pasaba en el Standard & Poor's. Él siempre decía, fíjense, los mercados están, bueno, generando alzas, y eso es importante. Y acá ha dicho, la verdad no me importa si hay un daño de corto plazo. Entonces, efectivamente, ya inclusive hay una visión de no pensar los impactos en el mercado de una persona que viene del mundo de los negocios. Entonces, bueno, la verdad que a uno le cuesta pensar la racionalidad de todo esto, más allá de los beneficios puntuales, como puede ser el caso de Musk ganando share market con estas medidas, pero efectivamente hay una visión muy ideológica de la globalización, del comercio, y no solamente es aranceles en términos de cambios geopolíticos, como se dice y se repite sobre todo en el gobierno argentino, sino que su política arancelaria tiene claramente un intento de cambiar las relaciones de producción y la globalización tal cual la conocemos. Y Esteban, ¿cómo le pega esto a Argentina? Argentina es un país que está intentando estabilizar su macroeconomía, que tiene un swap con China, que es el mayor deudor del fondo, donde Estados Unidos tiene poder de veto. ¿Cómo le pegan todos estos cambios globales a la Argentina? Bien. A ver, cuando ganó Trump, uno decía, el Trump sistémico es muy malo para la Argentina, hay que ver si lo compensa el Trump bilateral, es decir, el vínculo entre Argentina y Estados Unidos, sobre todo entre Milei y Trump de manera interpersonal. Y uno apostaba a la negociación con el fondo. Por ahora uno no percibe que ese Trump bilateral, hay que ver qué pasa con la negociación del fondo, la aprobación en el BOAR, pero uno no está viendo que en la negociación técnica del staff haya algo fuera de lo que negocia el Fondo Monetario Internacional. Entonces, el Trump bilateral no lo está viendo. Es más, no ha habido, como sí hubo con Macri, algún tipo de suspensión a las aranceles al aluminio y al acero, sectores que le pegan a Argentina. Entonces uno dice, bueno, ¿dónde se capitaliza el vínculo entre Milei y Trump en temas concretos de interés para Argentina? Y el Trump sistémico es el gran problema. La incertidumbre en los mercados no es un momento ideal para Argentina, que tiene una incertidumbre doméstica. Es verdad que uno pensaba que el dólar se iba a fortalecer, y esto sí era muy malo para Argentina, en un contexto donde el tipo de cambio está apreciado, pero bueno, en las últimas semanas el dólar se está debilitando y eso es una buena señal. Creo que ese es el indicador a seguir. Si el dólar se fortalece o se debilita. Y después hay que ver con los aranceles recíprocos. Digo, el Mercosur, Argentina y Brasil son los que principalmente se ven afectados porque tienen una tasa arancelaria muy elevada en relación a lo que le aplica en Estados Unidos y lo que Estados Unidos aplica a Argentina y Brasil. Y si, bueno, hay aranceles recíprocos, efectivamente el impacto en Argentina sería muy fuerte porque el mercado norteamericano sería casi restrictivo para las exportaciones, sobre todo estoy pensando como una empresa como Techin y otras empresas que tienen comercio con los Estados Unidos. Y también hay que ver algo que es interesante, que en la primer Trump 1 sucedió, hubo un acuerdo, un deal con China que incluía a los productos primarios, y esto hizo que haya un flujo de comercio muy fuerte de China comprándole a Estados Unidos commodities, afectando a Brasil y Argentina. Ahora parece que no, que los commodities están dentro de la guerra comercial y eso puede beneficiar un poco a los productores argentinos y brasileños para reemplazar la producción norteamericana. Pero bueno, eso creo que son los impactos que hay que seguir de cerca. Muy interesante la mirada de Esteban, porque esto tiene ramificaciones múltiples y como dice Esteban, te pega por varios lados una economía argentina que está intentando levantar la cabeza, estabilizar y bueno, ir hacia un nuevo esquema económico. Esteban, muchas gracias por la nota, te mando un abrazo. Gracias a ustedes, un abrazo grande. Que esté bien, buen fin de semana. Sí, interesante. Interesante, incluso en Estados Unidos se lo pone medio como el día de Trump, ¿no? Le están dando como esa importancia. El 2 de abril, que es el próximo miércoles, así que, bueno, nosotros vamos a estar de feriado, así que vamos a ver después, pero hay que prestarle atención porque indudablemente son decisiones que van a marcar los próximos meses.
duro, ¿no? Porque puede generar recesiones. Incluso Trump propio dijo... Puede generar una recesión en Estados Unidos. Y Trump lo puso como posibilidad, no le tiene miedo a eso. Pero ¿no? recesión con alta inflación. Con alta inflación. Eso sin duda impacta en toda la economía global. Es decir, es posible que haya una recesión global si Estados Unidos entra en recesión. También le pega al mercado, porque las acciones estaban, los inversores estaban muy entusiasmados con Trump. Todos apostaban a, bueno, este tipo, como viene del sector privado, como tiene un discurso de regulador, de ajustar el déficit, como Milei, va a ser positivo para muchas empresas. Bueno, eso no estaría pasando. Y hay muchas notas que para mí te empiezan a marcar lo que están viendo, sobre todo en Estados Unidos, sobre cómo virar de equity, acciones que suelen ser más volátiles, suelen ser de mayor riesgo, a cosas más conservadoras, ¿no? Entonces vos empezás a ver cierto parámetro de notas donde dicen, bueno, quizás hay que girar, hay que resguardar un poco, es un año para resguardarse, y después ves inversores muy grandes, como por ejemplo Warren Buffett, que está en posiciones de liquidez de dinero absoluta. Como esperando una caída del mercado y salir a comprar barato. Exacto. Entonces uno empieza a ver esos lineamientos y dice, bueno, acá hay ciertas lecturas que se están haciendo, vamos a ver cómo repercute, pero indudablemente divertido va a estar para analizar. Después veremos cómo pega, sobre todo en Argentina, como estaba diciendo Esteban. Bueno, vamos a un tema de música y enseguida volvemos con más Alerta en la City. Todo lo que necesitas saber sobre finanzas, economía, innovación tecnológica y la industria fintech en Argentina y Latinoamérica lo encontrás en Alerta en la City. Así, sin vueltas. Alerta en la City. Por LED.fm. Peces de oficina en la avenida, mi boca es un desierto, como tragar el mar. Es un campeón invicto del desencuentro, es como andar a tientas dentro de un volcán. Y pude estar adentro de este laberinto. Igual ya ves, no soy lo mismo. Dará. Igual ya ves, no soy lo mismo. Peces de oficina en la avenida, mi boca es un desierto, como tragar el mar, sin más remordimiento. Esta es sin letra, ya escribiremos algo para poder cantar. Y pude estar adentro de este laberinto. Igual ya ves, no soy lo mismo. Dará. Igual ya ves, no soy lo mismo. Dará. Igual amor, no soy lo mismo.
Leandro Dario y Agustín Jamele hacen Alerta en la City por LED.fm. Escuchamos recién Peces de un Abril, musicalizados obviamente por nuestra productora Candela Contreras. Sí, y los dos temas anteriores. Decilos vos, ¿Por qué? dale. Pero Animate, Agustín. No, pero ahora los tengo que buscar, pensé Y que los bueno, habías decilo, visto. Esto se conoce típicamente como un bache. Primer tema. Podés cantar Zafiru si querés. Puedo cantar Zafiru. Primer tema, 3 de junio de los Mapaches Benévolos, banda que hemos pasado acá y los queremos mucho, gran banda que pueden buscar en Spotify que están. Y la segunda, No sé qué decir, de Joaquín Cristali. A ese no lo conozco, así Bueno, que para escuchar. Pero Cande sí lo conoce. Sí, muy gran musicalización, así que nada, buenos temas ahí como bandas y gente para conocer durante este fin de semana gris. Dicen que mañana va a salir el sol, así que tranquilo, Agustín. Bueno, ojalá. A mí, a mí lo que quiero es calor. No, ¿Pero por qué dicen querés? que el lunes va a ser 12 grados. Pero está bien 12 grados. Podés comer un guisito, podés hacerte un locro, no Hacía sé. frío el martes en la cancha de River, ahora entiendo algunas cosas. No hacía frío, no hacía frío. No te hagas el pícaro. Agustín, cambiemos de tema, porque vamos a terminar las piñas del programa así. Quizás pico de rating. Nos va a llamar Sergio Sergio diciendo, ¿qué pasó, muchacho? Y los pide todos agarrándose a trompadas. No, esta semana también se conoció, ayer, para ser más preciso, que una empresa internacional cripto, un gigante cripto, estoy hablando de Tether, compró una empresa argentina del agro. Vos venís hablando mucho con los directivos de Tether. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está mirando Tether sobre empresas argentinas del campo? Mini contexto. Tether es una empresa emisora de USDT, que es la principal stablecoin del mundo, muy por arriba de su principal competidor, que es USDC. Básicamente lo que ellos hacen es cada vez que una persona les da $1, ellos emiten un USDT que vale $1, se dan vuelta con ese dinero, lo ponen en bonos del Tesoro americano y se quedan con toda la ganancia. Para que te des una idea, el año pasado generaron 13.000 millones de dólares de ganancia, de los cuales para este año van a destinar 3.000 millones de dólares para comprar empresas. O sea, tienen mucha liquidez. Muchísima liquidez y quieren salir a comprar empresas. Dentro de esa estrategia pusieron los ojos en Argentina, especialmente en el agro. El año pasado compraron acciones por 100 millones de dólares de Adecoagro, se quedaron más o menos con el 20% de la empresa y finalmente pusieron 600 millones de dólares para quedarse con más del 50% y pasar a ser los principales accionistas de Adecoagro, que es una empresa muy grande del agro argentina. En una compra que desde Adecoagro incluso la vieron con buenos ojos, dijeron, bueno, la verdad que es un buen monto. Yo tengo cierto diálogo con Paolo Ardoino, que es CEO de Tether, y lo que ellos dicen es que en Argentina principalmente ven valor en lo que es agro. Entonces querían comprar alguna empresa, no solamente vieron esa, vieron también Bioceres, que lo que se habla es que ya tienen el 5% de acciones, o menos del 5% de acciones. Esto es importante de remarcar, es técnico, pero si vos, Bioceres cotiza en bolsa. Si vos tenés menos del 5% de las acciones, la SEC no te obliga a publicarlo. Entonces todavía no se sabe exactamente, pero sería una forma de empezar a poner un pie en otra empresa argentina sin levantar mucho el avispero, ¿no? Sin hacer mucho ruido al respecto. Pero bueno, una empresa de tecnología, una empresa cripto, una empresa que, para que te des una idea, tiene el mejor ratio cantidad de ganancias por cantidad de empleados. ¿Cuánta? O sea, ganó, yo te dije, el año pasado hicieron 13.000 millones de dólares. ¿Cuántos empleados decís que tiene Tether a nivel global? 1000. 150. Nada más. Nada más. Es la mejor empresa, tiene mejor ratio que Apple, que Google. Es la empresa con más cantidad de ganancia en relación a empleados del mundo. Mucha plata, un gran negocio. Y que esto ya es apreciación personal, porque bueno, es una empresa que cuesta un poco el diálogo y demás, porque son muy cerrados. Empieza a abrirse hacia Occidente en mi mirada. ¿Por qué? Es una empresa que está basada en Europa. De hecho, los dueños son italianos y un holandés. En Europa hay una regulación cripto nueva que se llama MiCA, que a USDT, por la forma en la que emite y demás, lo deja un poco afuera. Entonces tienen que salir a buscar nuevos mercados, y parte de eso sería adquirir en América Latina empresas. No solo eso, sino que Paolo Ardoino, el CEO, que funciona un poco como fronting de la empresa, hace 2 semanas estuvo en Washington, primera vez que un empresario o un representante de Tether va a Estados Unidos, donde, para que te des una idea, arranca una charla diciendo, bueno, nos dijeron que no vengamos porque si llegábamos acá capaz íbamos presos, y no terminó pasando nada. Digo, ese es el nivel de tensión que existe con Tether,
porque en Estados Unidos apuntan un poco más a Circle, que es su principal competidora, que es la emisora de USDC, que es la otra stablecoin grande del mercado. Así que yo lo que veo no solamente es la visión en on de la empresa de queremos comprar empresas, expandirnos, hacer nuevas inversiones. Para mí hay una mirada de salir un poco de Europa, tener algunas empresas en la región, poder poner una pata en algunos países y también tener mejores relaciones con Estados Unidos. Por eso no sería tan ilógico de pensar que son empresas que cotizan en bolsas de Estados Unidos. Yo me hago muchas preguntas con esta operación porque es muy interesante lo que está pasando. Tether, como dice Agustín, una de las principales empresas del mundo cripto del mundo, está comprando activos argentinos y me pregunto, ¿qué están mirando en Argentina? ¿Que los activos están baratos? Puede ser. No están llegando muchas inversiones a Argentina, entonces esta empresa se la está jugando. Pero está comprando empresas, o por lo menos acciones de empresas, del sector más competitivo y dinámico de Argentina, el agro, donde Argentina compite globalmente, incluso con las retenciones, o sea, compite en situaciones dificultosas y muchas veces gana mercados. Y la otra cosa que me pregunto es, ¿Tether estará yendo hacia un modelo de negocio que implique la financiarización del agro? Estoy pensando en tokenización, que no solo puede ser de soja, sino de otros commodities, en un año en el cual en Argentina se está diseñando un esquema regulatorio para la tokenización de activos del mundo real. De hecho, la Comisión Nacional de Valores ya está trabajando y lo van a sacar este año, con lo cual vamos hacia un esquema en el cual las commodities jueguen cada vez más fuerte en el mundo financiero. No está para nada mal ese análisis y real es una posibilidad, como decís vos, vamos a un mundo tokenizado. Digo, las commodities, las acciones, se van a tokenizar, tarde o temprano va a terminar pasando, como decías vos, que tenés la data y que se ha dicho, se espera que este año en Argentina haya un cierto régimen de tokenización. No es ilógico que la empresa Tether quiera hacerlo con el agro, donde ya hay no parece raro. Yo lo veo, puede ser, mi mirada es un poco más geopolítica. Para mí hay un intento de Tether de empezar a salir de Europa por mayor regulación y acercarse más a Estados Unidos. En un dato muy interesante, Tether está 18 a nivel mundial de la cantidad de tenedores en la cantidad de tenedores de bonos del Tesoro americano. Y está entre los 10 que hoy más está comprando. O sea, para que te des una idea, tiene más bonos del Tesoro americano que Alemania y está a punto de pasar a Corea del Sur. ¿Cuál es el principal país con bonos del Tesoro americano? China. Bueno, que cada vez se está comprando menos. Entonces también hay ahí una lectura de decir, bueno, en esta posición, en este posicionamiento que lo veníamos hablando, bueno, vamos a jugar más del lado de China, vamos a jugar más de Estados Unidos, teniendo una Europa cada vez más con más regulaciones para las empresas cripto. Ahí hay una mirada geopolítica de una empresa que genera muchísimo dinero. O sea, realmente el modelo de negocio, que después se puede discutir un millón de cosas porque hay algunas cosas que no terminan de quedar en claro, es muy bueno, genera mucho dinero. De hecho, lo que te digo, de los 3.000 millones de dólares invirtieron 600 millones en Argentina. Para nosotros es mucha plata, pero les queda para invertir un montón más. Digo, vamos a ver cuáles son los próximos movimientos que hacen. Así que está interesante. Realmente es una inversión para Argentina buena en la cantidad de dinero, como decías vos. Para mí viene una cuestión geopolítica con cripto que Tether está dando un paso para venir un poco más de este lado y quizás separarse un poco más de Europa y de Oriente. Muy interesante la mirada de Agustín sobre Tether. Bueno, el programa, la verdad que funciona como un violín. Tenemos que destacar a la gente que está del otro lado, también Candela Contreras en la producción periodística y la musicalización, ojo con ese dato. Sergio Goldstein en la producción comercial, Agustín Jamele a mi lado. Agustín, bueno, no te mojes mucho en la cancha hoy, tampoco pases frío. Tampoco pases frío. No, el frío lo pasé el martes, ya te dije. No te hagas canchero. No sé por qué Sergio me está diciendo que me echen del estudio. Él Sí, es pero San Lorenzo, debería poder respaldarme. Sergio sabe de fútbol, por eso pide que te echen del estudio. No, ¿quién es el último campeón del fútbol argentino? ¿Ustedes o yo? No sé porque no están haciendo goles ustedes, así ¿Cómo que no? lo dejé de ver. Y hoy todos sintonizan 9:30 el debut de los mellizos Barros Esqueloto. Vuelven al fútbol argentino. ¿Los querés a los mellizos? ¿Los bancás? Yo banco que ganen. A mí me interesa, yo soy muy resultadista. Si el sos equipo gana, bilardista. acá hay que ganar. Así que si ganan, estoy. Si pierden, y bueno, se ¿los vas a putear a los mellizos a la cancha si no ganan? Si no ganan, sí, como todos. Bueno, con este comentario de Agustín Jamele nos vamos. Nos reencontramos el próximo viernes a las 10 de la mañana aquí en Radio LED con más Alerta en la City. Tengan un buen fin de semana. Buen fin de semana. Somos Radio en Vivo.
Somos podcast. Somos música. Somos noticias. Somos cultura joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio.